buenos días, bienvenidos a la asignatura de Educación Física y Formación Deportiva 1. Vamos a comenzar un tema por demás interesante. Me gustaría que de alguna manera este material, que ha sido una recopilación, se leyera, se tratara de interpretar de manera tal de que le sea mejor para la respuesta de las diferentes asignaciones o tareas que cada uno de los módulos a ustedes se les está exigiendo. Como ya me conocen, mi nombre es William Bernal, ¿verdad? Y les quiero dejar una frase muy bonita de Casancás, el sorbo el griego. Dice: los hombres han dejado que su cuerpo se callase y ahora solo hablan con la boca. Y nosotros hacemos una recopilación de muchas de las frases que las personas han dejado. Estas frases tienen mucho que realmente decir. Anteriormente, en la época antigua, el hombre expresaba era por su cuerpo, por su físico. Hoy en día la gente tiene mucho más convencimiento es a partir de la boca, de la expresión verbal, pero en sí no da demostración en lo que es su cuerpo. Entonces, mientras se pueda de alguna manera realizar actividad, no por la vía estética, sino por la vía de salud, es lo más importante. Vamos a ver educación física y deportes, y como nosotros podemos tener presente, la educación física, ¿verdad?, nos da un gran conocimiento con respecto a, a las actividades en los ambientes naturales, bien sea un parque, bien sea eh, en la playa, bien sea con los concursionismos en las montañas, y de alguna manera pues tenemos. También en la parte techada podemos tener ritmo de expresión, juegos de deporte, desarrollo de las cualidades coordinativas y lo que más nos compete, que es la condición física y salud. A raíz de la pandemia, hemos visto, quienes estamos dentro del mundo de la actividad física y el deporte, que ha habido gran explosión demográfica con respecto a la práctica de ese tipo de actividades, y han surgido un sinfín de actividades físicas, ¿verdad?, que vienen a complementar de alguna manera o a mejorar la condición física y salud de las personas. ¿Qué es la actividad física? Es un término amplio que comprende cualquier movimiento corporal que exija gasto de energía, además de la educación física y el deporte. La actividad física incluye el juego activo y actividades habituales y cotidianas como andar o ir en bicicleta, así como las tareas domésticas y la jardinería. Eh, Cuando hablamos de esto en las actividades domésticas, señor, si usted no tiene tiempo de ir a un gimnasio, amiga, si usted no tiene tiempo de ir a un gimnasio, usted coloca una música de merengue, agarra la escoba y va bailando merengue con su escoba o con el coleto, y de esa manera pues usted realiza una actividad física. Si usted tiene unas escaleras, vive en la planta baja y tiene una escalera de segunda planta, pues haga y suba y baje de acuerdo a cómo realmente pues le permita a su cuerpo hacer, siempre teniendo en consideración que debe existir un elemento antes de cualquier actividad física deportiva o deporte, como es el calentamiento. Entonces, de eso estaremos hablando más adelante, y es conveniente que se le preste muchísima atención. ¿Ok? Usted puede realizar bailoterapia, salsa fit, comba, zumba, strong. Hay un sinfín de actividades, spinning en sus diversas modalidades. Usted tiene cómo realizar cualquier tipo de actividad física. Hoy en día no podemos decir, no, es que no tengo tiempo. Sí, uno tiene que planificar el tiempo libre para hacerlo, y si no puedes desplazarte, tienes que buscarlo, hacerlo en tu casa, de manera que hay un sinfín de actividades que puedes realizar en casa para mejorar tu salud. Ahí tenemos un sinfín también de materiales que nos permiten a nosotros de alguna manera tener, ¿verdad?, conocimiento o cómo podemos trabajar con cauchos, con cuerdas, con discos, con barras, con pelotas o balones medicinales, con pelotas de gimnasio,
bicicleta, y bueno, todo, para ustedes de contar, cuerdas, las cuerdas de TRX que nos permiten también realizar muy buen trabajo, entonces, de alguna manera, pues, sí podemos realizar la actividad física. ¿Qué viene a ser la educación física? Es la experiencia de aprendizaje planificada, progresiva e inclusiva que forma parte del currículo en educación infantil, primaria y secundaria. Recuerden que una de las cosas que nosotros los profesores de educación física tenemos como crítica es que el desarrollo de la motricidad gruesa y en los niños se debe realizar a partir de la etapa preescolar, entonces, o educación inicial. Pero el no tener las personas especializadas, lamentablemente lo dejan pasar y cuando llegan estos niños a la primaria, ya no tienen una coordinación, ¿verdad? El aspecto coordinativo que es muy importante. Entonces, seguimos con una psicomotricidad gruesa que para pasar a la psicomotricidad fina, entonces les cuesta mucho más porque no tienen, ¿verdad? El trabajo anterior a ello. Entonces, es conveniente siempre, de alguna manera, estar muy pendiente. La educación física actúa como punto de partida de un compromiso con la actividad física y deporte a lo largo de la vida. Ya lo dije en mi alocución anterior, la importancia que tiene cualquier tipo de actividad física. La experiencia de aprendizaje que ofrece a los niños y jóvenes a través de las clases de educación física debe ser apropiada para ayudarles a adquirir las habilidades psicomotrices, la comprensión cognitiva y las actitudes sociales y emocionales que necesitan para llevar una vida físicamente activa. Mucho ha costado y yo digo que tenemos culpa los profesores de educación física, tal vez por ese apostolado que debemos cumplir dentro del aspecto educativo, no se ha llevado a cabo y por ende pues no tenemos la ganancia o no atraemos o no se hace interesante la asignatura y entonces ¿qué pasa? Las personas tienden de alguna manera a cumplir con requisitos médicos o con excusas médicas para poder ahuyentarse o para poder ausentarse de la clase. Entonces, es importante que exista un renacer de la educación física. ¿Qué es lo que realmente debe ser la educación física dentro del aspecto educativo? ¿Ok? Recordarles que nosotros en la educación física no somos entrenadores. Cuando ya estamos en un aspecto específico, sí nos convertimos, ya no somos dadores de clases, sino que somos entrenadores como tal. Todas las enseñanzas que podamos de alguna manera mejorar dentro de una clase, bien sea simple con o sin aparatos, con y sin instrumentos, con o sin medios, que nos permita a nosotros llevar una clase placentera y que le demos la importancia, que la persona, el practicante, conozca por qué razón es importante realizar ese tipo de actividad. Y el deporte, todas las clases de actividad física que contribuyen a la buena forma física, al bienestar mental y a la interacción social, incluyen el juego, el esparcimiento, el deporte organizado, improvisado, competitivo y los juegos de deportes tradicionales. Pareciera que a nosotros no nos importa, hoy en día se ha perdido el conocer los deportes tradicionales, trompo, yoyo, torinola, volar papagayo o cometa, de alguna manera la construcción de ese tipo de instrumentos que nos van a permitir de alguna manera hacer la actividad y que puede ser desde el punto de vista competitivo o desde el punto de vista recreacional. Entonces, vean la importancia que tiene el deporte para todo lo que nosotros, el compendio que estamos haciendo acá con respecto a lo que se conozca como actividad física para el desarrollo de las cualidades físicas y la salud. Ahí tenemos un sinfín de deportes que lo podemos tener, ¿verdad? Para realizar. Hoy en día hay cualquier cantidad de deportes desde el punto de vista olímpico o no olímpico que nos pueden llevar a su práctica y que son beneficiosos para
lo que hemos dicho, lo que estamos insistiendo, como es la mejor condición física y la salud de todo ser humano. La educación física o formación deportiva es una disciplina que nos ayuda al desarrollo armónico integral de nuestro cuerpo utilizando movimientos específicos. Es una disciplina pedagógica con carácter eminentemente formativo que contribuye al desarrollo armónico del individuo mediante la práctica sistemática de la actividad física. Se tiende a generar actitudes, habilidades, hábitos y conocimientos de lo que se pretende a coadyuvar a elevar la calidad de la educación. ¿Por qué decimos que es una disciplina pedagógica? Primeramente, ¿qué es la pedagogía? La pedagogía es una palabra que viene del griego, donde paido es niño, agogo el que conduce. Entonces, pedagogía quiere decir la persona que conduce. ¿Okay? Cuando nosotros decimos que conduce, estamos diciendo que de la práctica o la inserción dentro de la educación inicial, ahí debe comenzar la forma de conducir al niño o la niña en el caso de las actividades físicas. Luego nos dice que es una práctica sistemática. Sí, es, por ende, claro que sí es sistemática. Porque, ¿por qué hablamos? Todo está en un orden sistémico, todo está en una concatenación, ¿verdad? De una actividad a otra. Así como nuestro cuerpo tiene diferentes sistemas, el sistema respiratorio, el sistema auditivo, el sistema digestivo, y todo está concadenado. Es importante conocer de que las actividades físicas tienen que ser sistemáticas, concadenadas y jerarquizadas para que se pueda producir el conocimiento, la práctica y el desarrollo de las habilidades con las actitudes que la persona tiene que tener. Y la formación integral del educando, mediante sus actividades, se solucionan tareas físicas y educativas dirigidas a crear la cultura necesaria para realizar sistemáticamente ejercicio físico, como una forma sana de emplear su tiempo y elevar su calidad de vida. Todo de una forma integral nos va a coadyuvar a tener una mejor calidad de vida. Aquí observamos que esto se vuelve un ciclo donde el hombre se inserta en la educación le permite una mejora de su salud y la salud mejora una sociedad. Indiscutiblemente, se pone de manifiesto algo que muchos de ustedes han oído: mente sana, un cuerpo sano. Entonces, es importante tener eso presente. Reseñas históricas. Desde el origen del hombre, el movimiento humano ha ido evolucionando a una cualidad propia y un factor de desarrollo tanto filogenético, que es lo que eh, de dónde se origina, y como antogenético, que es el desarrollo individual, de una utilización puramente de subsistencia, como fue la recolección de frutos, caza, pesca, labranza, y para el combate. Esto fue lo que significó, de alguna manera, el desarrollo del aspecto o la reseña histórica que trae a consideración cómo nace la educación física, del aspecto filogénico y ontogénico. En la antigua Grecia, el ejercicio físico ya se vinculaba con la protección de la salud y el deseo del Estado de contar con un ejército sano y apto para el combate. Vean ustedes que la parte de arriba, en los orígenes del hombre, era su preparación hacia el combate. De hecho, podemos recordar que la historia de Esparta y Atenas, ahí nos cuentan cómo la gente se preparaba, y es allí cuando nacen las competencias entre ellos, produce más adelante el origen de lo que hoy en día son los Juegos Olímpicos. Por eso se prestaba una gran atención al temple y a los ejercicios físicos. Según Latter y Min de 1987, la utilización del ejercicio físico como preparación para el combate se extiende hasta la Edad Media, caracterizada por las constantes guerras.
Es el Renacimiento cuando los ejercicios violentos de la Edad Media se pasa a juegos más refinados donde la habilidad reemplaza a la fuerza, juegos tradicionales, populares, danzas folclóricas, el circo, los juegos acrobáticos. Estas actividades vistas desde hoy serían el germen de la educación física actual, o sea, el nacimiento de la educación física actual, según Blake en 2001. En este cuadro nosotros podemos observar las diferentes corrientes que de alguna manera eh, fueron, fueron creciendo, se fueron insertando dentro del desarrollo de la educación física, hasta llegar a los años 1848, donde la escuela francesa de Amorós es la que manifiesta cómo que se crea el Instituto Gimnástico Pestalozziano y es el fundador en Francia de lo que es esto. Pero eso venía desde los años 1530, ¿verdad? Que un doctor en medicina, Mercurialis, que en su tratado de arte gimnástica hace una distinción entre la gimnasia militar y la gimnasia atlética, y gimnasia médica a la que se le atribuye a la máxima importancia. Entonces, el término de educación física se atribuye a John Locke en Inglaterra en 1693 y en Francia en 1792. ¿Cómo se ha ido transformando la educación física? Para no irnos muy atrás, nosotros tenemos que la educación física en las décadas de los 50 y 60 presentaba un tipo militar. Eso era, si ustedes buscan videos y observan cómo eran las exhibiciones de la parte militar, todos al unísono, todo era un movimiento tipo robóticos, entonces eso era lo que se entendía como la educación física durante una educación física de carácter militar. Siempre manifestaba que el profesor como conductor directo y único de la clase, nadie más era el que podía dirigir, sino el docente. Uniformidad del movimiento. O sea, tenía que ser, si todos, la extensión de brazos, bien sea a nivel de los hombros o hacia arriba, o cualquier movimiento que se hiciese, debería ser uniforme. La marcha y las evoluciones. También presentaba ejercicios de orden y de control. Y aún más, se tiene la rigidez en el trabajo. Por eso yo decía, como crítica constructiva, la parte robótica. O sea, no se veía suelto como hoy en día se ve en la educación física. Seguidamente, nosotros tenemos, en la época de los 70, se origina el aspecto deportivo, es el nacimiento de la parte deportiva, competitiva, por lo menos en Venezuela eran los juegos CONIDES y CONEFIDES, juegos escolares, y eso conllevó mucho a lo que ya les voy a decir acá. Los trabajos de fundamentos deportivos en la educación física, se auxilia el predeporte viene a formar parte de base para la enseñanza de diferentes deportes más adelante. La finalidad era la competencia y la detección de talentos deportivos para, de alguna manera, recomendarles la actividad en algunos de los deportes en los cuales estaba inmerso dentro del aspecto educativo. Bien sea, en esa oportunidad se hacía dos deportes colectivos y un deporte individual. Luego, a partir de 1987, se da la parte de la educación física psicomotriz, que era la que me manifestaba sobre el trabajo terapéutico y se integra la teoría a la teoría de educación física. Ya se habla más de enviar a hacer trabajo y de alguna manera poder investigar con respecto a los tópicos de la educación física.
se relacionan indisociables entre el desarrollo psíquico y motor estructurado por objetivos y unidades, y se centra su trabajo sobre el equilibrio y coordinación, óculo manual y óculo pedal. Después vino, por los años hasta 1999, el orgánico funcional, que me decía, busca el trabajo coordinado entre órganos, aparatos y sistemas. Luego utiliza las habilidades físicas como eje rector y principal componente generador de cualquier dinámica del ser humano. Utiliza actividades de apoyo permanentes y complementarias. Y por último, se sustenta en unidades programáticas. Se hace programas en los cuales era desarrollar el aspecto orgánico y funcional del practicante en las clases de educación física. Y por último, hasta los actuales momentos, viene el deportivo improvisado. Es aquí el error que se ha cometido cuando el profesor de educación física les dice a los muchachos, aquí tienen una pelota, yo me meto debajo de la matique mango, donde hay una matique mango debajo de la sombra o al lado de la profesora del grado, entonces no se les presta la atención correspondiente al muchacho. Y es allí donde caemos en un grave error. Referido a la falta de normas que condicionan la actividad, si nos jueguen ustedes como ustedes quieran, y también la falta de uniformidad que de alguna manera se tiene en los muchachos. Vamos a hablar sobre el basamento legal de la educación física. Es importante conocer que el basamento legal de la educación física viene desde la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 111, que nos manifiesta que toda persona tiene el derecho de el deporte, la actividad física y la recreación. También la Ley Orgánica de Educación manifiesta la importancia que tiene la educación física dentro del aspecto educativo. Igualmente, la LODAFEP, que es la Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física, y aún más con respecto a la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente. Entonces, es conveniente que nosotros tengamos que existe un basamento legal de la educación física. ¿Ok? Que no es una actividad aislada, que no tiene basamentos legales, sino que al contrario, está desde la Carta Magna hasta las leyes que involucran todo el desarrollo de los niños en su práctica y en su dinámica, así lo así. Es interesante también conocer por qué razón nosotros vamos a tener el conocimiento de los ejes. Es importante conocer que nosotros tenemos los ejes y cómo los vamos a ubicar con respecto a los planos. Muchas veces nosotros manejamos un vocabulario que no es el cónsono, es el coloquial, pero se debe considerar cómo realmente se debe enfocar este tipo de conocimiento. Por ejemplo, el plano sagital es aquel plano que me delimita, no me divide, porque usted no lo meten en una cortadora de carne o en una sierra donde lo van a dividir, sino que delimita la delimitación imaginaria de lo que es el lado derecho del lado izquierdo. Entonces, ese plano sagital tiene mucho que ver con el eje transversal. El eje transversal también me hace la delimitación del lado derecho y del lado izquierdo. El plano frontal, que es aquel que me delimita de esta manera la cara anterior y la cara posterior. Si nosotros observamos el eje sagital, que no es el plano, es el eje sagital, es aquel que también me hace la delimitación de la parte frontal de la posterior, ¿verdad?
Y tenemos también el eje longitudinal que me tiene que ver con el plano transversal, que me hace la delimitación del tren superior y del tren inferior. La condición física, forma física, es un conjunto de atributos físicos y evaluables que tienen las personas que se relacionan con la capacidad de realizar una actividad física. ¿Okay? La condición física que se habló en las láminas anteriores. Entonces, es conveniente que usted lo maneje de esa manera. Y la actitud física es la capacidad de llevar a cabo actividades cotidianas normales, trabajo y asueto con vigor y eficiencia, sin fatigarse demasiado y con suficiente energía para disfrutar pasatiempos y encarar emergencias físicas imprevistas. Desde el punto de vista de la salud, existen 5 componentes básicos que son la tolerancia cardiorrespiratoria, la tolerancia muscular, la fortaleza muscular, la flexibilidad y la composición del cuerpo. ¿Qué pasa? Nosotros muchas veces, yo traigo a colación acá algo muy importante, que es un programa de Colombia que se llama El Desafío. Ahí podemos observar que llegan participantes, ¿verdad? O desafiantes, que no tienen una preparación adecuada. Entonces les cuesta, de repente a lo mejor, su tolerancia cardiorrespiratoria hace como 2 o 3 semanas se vio comprometido hasta cierta forma. Uno de los participantes no tenía esa tolerancia cardiorrespiratoria. ¿Ok? En otros se ha visto la poca fortaleza muscular, ¿verdad? Que eso lo da, es la actividad continua de poder hacer exigencias musculares y de alguna manera también la exigencia de la tolerancia muscular al agarrarse de alguna de las cuerdas. Entonces, eso es muy importante tener presente. No exigirle a tu cuerpo si no está preparado, a menos que sea fortuita, entonces, porque si no puede haber problemas de distensión muscular, la fibra muscular está contraída y hace que se distiende y puede llegar a fracturarse, que es lo que no se dice. Bien, la condición física en el área de la educación física. Antes de tratar la condición física, hay que hablar de un aspecto básico que va a permitir conseguir una condición física saludable, que se conoce como el calentamiento. Calentar bien es fácil e importante, disminuye el riesgo de lesiones, te hace ganar en concentración y capacidad para el trabajo principal. No hay una única forma de calentar, pero en todo caso se realizará una parte general con 3 partes, como es la carrera, algo para subir las pulsaciones, ejercicio para las articulaciones de los músculos, los estiramientos con un trabajo específico, y que consiste en practicar la actividad principal, pero de menor intensidad. ¿Qué es la condición física igual a la salud? Según la OMS, la Organización Mundial de la salud es el estado de bienestar físico, psíquico, estado de ánimo y social, las relaciones. En cuanto a la condición física, podemos decir que estamos en forma si tenemos un buen nivel de resistencia, fuerza, rapidez o velocidad y flexibilidad. Estas son las 4 capacidades físicas básicas. ¿Ok? Se llama capacidades físicas motoras. Todo el mundo debe tener una buena salud y debería tener una buena condición física, en especial en resistencia, que es la más relacionada a los sistemas cardiovasculares y respiratorios. Además de la condición física, es necesaria para practicar deportes, ya que sin ella no aguantaríamos la práctica deportiva. No se tendría fuerza para golpear el balón, por ejemplo, o para saltar. Entonces llegaría rápidamente a los balones y no podríamos lesionar por falta de elasticidad. Es importante conocer esto. Por ejemplo, existe un diagrama de lo que es el calentamiento o acondicionamiento neuromuscular, como hoy en día se le conoce, que está conformado por eh, la elongación muscular y la movilidad articular.
aquí nos dicen que el trotar, ¿ok? El trotar o la carrera. Yo siempre he manifestado que por experiencia considero de que antes de entrar hay que hacer una elongación muscular porque es la parte natural. Recuerden, nosotros al despertarnos, al abrir los párpados, lo primero que hacemos es estirarnos. Es algo natural, ¿verdad? El ser humano al nacer se estira para poder salir, para poder aflorar. Entonces, ¿por qué razón nosotros vamos a ir contra natura? ¿Vamos a comenzar a mover o vamos a comenzar a correr? No. Sí se puede caminar un poquito más rápido para el bombeo de sangre a los músculos y a las articulaciones, ¿verdad? Que es una irrigación y eso te va a permitir que tú más adelante tengas una exigencia para ese músculo que va a aguantar una carga y algunos movimientos que de alguna manera en la parte articular debe realizar. Entonces, vamos siempre a hacer una elongación. La elongación tiene la parte correspondiente a una elongación a través de la balística y una elongación estática o dinámica. Ya hablaremos de eso en la medida que nos corresponda. Las capacidades físicas son actitudes biopsíquicas, bio de vida, psíquicas de mente, del ser humano, las cuales se expresan en diversas formas en que el hombre interactúa con el medio en que vive y que en el campo del deporte y la educación física se observa el potencial físico que demuestra un individuo en las diferentes modalidades deportivas existentes, sea en la carrera, sea en la parte de las pesas, o bien sea en cualquier otra actividad que de alguna manera la podemos ver. ¿Ok? También podemos decir que la cualidad física está muy relacionada con la calidad de los movimientos técnicos tácticos que un deportista realice propio de un deporte determinado. Cualquiera que sea el deporte que nosotros tengamos, bien sea el béisbol, bien sea deportes de combate, bien sea el fútbol, esas cualidades físicas van a estar muy relacionadas. Aquí tenemos las capacidades físicas motrices que yo las cuales les estaba diciendo. Tenemos las capacidades condicionales, las cuales están representadas por la fuerza. Esta, a su vez, tiene una subdivisión importantísima, como es el caso de la, la, la fuerza rápida, la fuerza máxima, la fuerza explosiva, resistencia a la fuerza o resistencia a la fuerza rápida. ¿Ok? También tenemos presente la resistencia, que está también subdividida en resistencia anaerobia, corta, media y larga duración. Esta también tiene una división importante que es la que dice aláctica o láctica. Aláctica sin creación de ácido láctico y la láctica con creación de ácido láctico. Por eso es que hace eso. Muchas veces ustedes en 20 segundos o a 60 segundos ya comienzan a producir ácido láctico. En cambio, una carrera muy corta no hace mella ahí y por eso no hay de alguna manera producción de ácido láctico. Están en las carreras aerobias de corta, mediana y larga duración. Esto ya tienden a ser, ¿verdad? De acuerdo al sistema deportivo que una persona va a realizar, puede estar inmersa en esos trabajos. Igualmente tenemos la rapidez, ¿verdad? Conocida como velocidad. Entonces, rapidez de reacción, rapidez de acción, rapidez de traslación, resistencia a la rapidez de reacción. También existen las capacidades coordinativas que están en las generales o las básicas, que están incluidas la capacidad de regulación del movimiento y la capacidad de adaptación a cambios motrices. Es muy importante de alguna manera manejar este tipo de lo que concierne a las capacidades. Vean ustedes que ya no solamente
fuerza, resistencia, rapidez y flexibilidad, sino que ella tiene unas subdivisiones de las cuales nosotros tenemos para, a la hora de trabajar, tener la dimensión o tener el conocimiento de qué es lo que estamos evaluando o realizando para una posible evolución de la persona que practique. En las especiales tenemos la orientación, la anticipación, la diferenciación, el ritmo, el equilibrio, el acoplamiento y la precisión. Si yo les dijese a ustedes que vamos a hacer una clase de patines en línea, ahí primeramente tiene que haber un acoplamiento, tiene que haber el equilibrio, tiene que haber un ritmo, tiene que haber la precisión, tiene que haber de alguna manera todo lo que es la orientación. ¿Ok? En las capacidades coordinativas complejas, ahí podemos tener presente lo que es el ritmo de aprendizaje y la agilidad. Y en las capacidades incondicionales, condicionales se llama así, eh, nos presenta la movilidad articular, que es la movilidad activa y la movilidad pasiva, y nos presenta las capacidades intelectuales, como es el caso de lo que es inteligencia, creatividad, sexo, percepción motriz, representación, memoria, imaginación y pensamiento. Vean ustedes, si nosotros lo llevamos y llevándolo al fútbol, está muy de moda el caso de lo que pasó eh, Argentina, Colombia. ¿Por qué Colombia le gana a Argentina? Hace muy bien el papel el número 10 de Colombia, que es James, la inteligencia, la creatividad y sobre todo la visión panorámica que él tiene con respecto al juego para poder dar los convenientes pases. Eso es muy importante en ese tipo de deporte. Bueno, una vez teniendo esto presente, yo les quiero decir cuáles son las actividades o asignaciones que ustedes van a realizar, investigar sobre los test físicos o pedagógicos, tomando en consideración las capacidades físicas motrices, proponga de manera escrita escoger 6 capacidades y una prueba por test, diga qué edades es factible antes propuesto por usted y haga un glosario de 10 palabras que le inventamos. Esto tiene un valor del 20%. Es conveniente que esté pendiente en lo que va a ser la tarea porque va a tener un punto de vista de infografía. ¿Ok? Una infografía para la parte 1, 2, una infografía para la parte 3 y 4, y eso le va a hacer un compendio más pequeño. Lo demás queda como añadidura o conocimiento para usted en todo lo que representa la actividad física. Quería ahondar con respecto al calentamiento. Creo en una próxima oportunidad voy a hablar sobre el calentamiento, pero esta vez lo nombro acá y luego les entrego en una próxima clase lo que es el esquema que se puede llevar con respecto al acondicionamiento neuromuscular o calentamiento. Les decía a ustedes que ustedes puedan hacer un calentamiento dinámico, que eso se realiza a través de la balística, ¿verdad? Eso me permite de alguna manera conocer que una persona que está haciendo un calentamiento balístico es aquellas personas que, por ejemplo, vamos a una clase de ballet, la persona se agarra y luego comienza a hacer movimientos de eh, elongación o también comienza a hacer movimientos de abducción, separación, ¿verdad? Hacia los lados, hacia adelante, hacia atrás, y luego eso le va a permitir de alguna manera realizar o estar en condición para realizar las exigencias propias del baile. Si nosotros tenemos también ese es lo que se conoce como el dinámico, pero también tenemos la elongación estática, que viene por la parte activa y la parte pasiva. La parte pasiva es cuando usted se para frente a un grupo de participantes y dirige el calentamiento o elongación de esta manera. Bien puede ser que es recomendable de manera
descendentes, ¿verdad? La elongación correspondiente de todos los segmentos musculares. Y luego, ¿verdad? Tenemos la parte de elongación estática activa, que es si nosotros vamos caminando en punta de pie, vamos haciendo extensiones. Eso permite de alguna manera conocer de que esas son las elongaciones estáticas activas y pasivas, pero existe otra muy importante que es la FNP, que es la facilitación propioceptiva neuromuscular, ¿verdad? O facilitación neuromuscular propioceptiva, que es la que realizan generalmente los fisioterapeutas o aquellas personas que necesitan una rehabilitación, que tienen que hacer ejercicios de elongación y ellos los van ayudando. También se ha visto por ejemplo, en la gimnasia, cuando los ayudantes realizan de alguna manera los apoyos concernientes para que la persona pueda tener una mejor elongación. Lo que sí les quiero aclarar, mis queridos participantes, es que vamos a tener, por favor, no sobrepasen las normas que tiene pautada la universidad con respecto a la entrega de sus trabajos. Se les va a fijar un trabajo correspondiente a cada uno de las fases con una fecha límite. Persona que no entregue dentro de la fecha, lamentablemente tienen que dejar el trabajo para al finalizar el trimestre, que hay el aspecto de la nivelación. Solamente en nivelación se acepta un solo trabajo. No pueden haber 4 trabajos, no, yo los entrego todos en nivelación. Es un solo trabajo. Quiero de alguna manera que ustedes me ayuden con eso, porque la no buena interpretación de esta normativa de la universidad nos trae problemas, no solamente a ustedes, también a nosotros y dentro de la universidad. ¿Por qué? Porque se corren las fechas y no es permitida, ya que tenemos una normativa. Entonces es conveniente. Este trabajo puede ser entregado en el transcurso de los 8 días después de haberlo montado en plataforma. Ustedes ya van a tener esto en la plataforma y de alguna manera, después de haberse montado todo el material de apoyo, ahí mismo estará la fecha de inicio y finalización de la entrega de las asignaciones. Así que para mí ha sido un placer. Por favor, cualquier cosa pueden comunicarse por el foro chat o de alguna manera por el número telefónico, siempre y cuando sea para orientarlo a ustedes con respecto a la asignatura. ¿Ok? Ha sido un placer, cuídense mucho y nos veremos próximamente.